Bien, seguimos después de haber estado con el ingeniero Carlos Alberto Arredondo y el licenciado Luis García Busaid, pues nuevamente acudimos a hablarle por la sana distancia a la licenciada Esther Quintana Salinas. Ella también es columnista del periódico Vanguardia. Y pues iniciando otro año, ¿cómo le va, licenciada Esther Quintana Salinas? ¿Cómo le va, mi estimado Javier? Muchísimas gracias, me va muy bien, gracias a Dios. Tenemos salud, que es lo más importante. Yo creo que en estos tiempos la apreciamos en todo lo que significa, ¿no? Tener salud. Así que un saludo muy afectuoso, deseándole a usted y a su auditorio, a su audiencia, pues un venturoso 2021. Muy bien, licenciada. Pues novedades, pues las mismas de esta pandemia que nos trae por la calle la amargura, no para y al contrario va aumentando. Y este presidente, pues diciendo que ya está desde mayo pasado, está acabando, ya tocó fondo, ya se está mejorando la economía, la pandemia ya la venció, ya la está venciendo, y eso desanima peor. Vienen el caso de acá, un reflejo de Estados Unidos, de Trump, lo estamos viendo con este señor también en esas mismas características de que son posibles dictadores que no quieren dejar el poder. Ya imagino en el 2024 lo que vamos a batallar cuando le digan que no se puede reelegir, que tiene que dejar Palacio Nacional, que tiene que dejar las mañaneras y que se tiene que ir a su rancho de la chingada. Ya me imagino lo que va a hacer. No, el Bueno, Capitolio, como dice ahorita nuestro amigo, va a ser el cuento de Blancanieves, lo que pasó en el Capitolio para lo que nos espera. muy El bien. día de hoy vimos en la columna suya, dice que la patria nos llama. Pues yo creo que son momentos ahorita que en serio la patria, pero fuera de esta persona que está dirigiendo el país, es lo que nos llama, ¿verdad? Porque aguas, lo que vimos en el Capitolio puede ser Capitolio 2 3 4 todos juntos, lo que vamos a ver aquí en México, un Armagedón. ¿Cómo le va? Fíjese, Javier, por eso precisamente toco el tema en mi colaboración de este sábado en Vanguardia. Y empiezo el texto aludiendo a uno de los hombres más brillantes que ha tenido la humanidad, uno de los padres de la iglesia, que es San Agustín de Hipona. Fíjese, cuando San Agustín se refería al presente, decía que había que tomarlo como referencia. ¿Por qué decía esto? Porque de cómo atendamos el presente, vamos a poder construir el futuro. Y por supuesto, Javier, sin olvidarnos de las lecciones que nos da el pasado. Porque si usted revisa la historia de la humanidad, la historia del hombre sobre la faz de la Tierra, y recorre en el ámbito político personajes que han tenido en un momento determinado la dirección, la gobernanza de sus patrias, pues ha habido de todo. Ha habido dictadores, ha habido hombres rectos, porque es parte de la naturaleza humana. Entonces nosotros en este momento en México no estamos pasando por el mejor momento. Infortunadamente, como usted lo ha señalado, digo, y como lo señalan quienes están estudiando el momento, nos damos cuenta que tenemos un presidente que está empecinado, como lo señalo yo en mi texto, en polarizar a la sociedad, en negar la realidad de lo que está aconteciendo. Y tenemos ahora una crisis agravada precisamente por la pandemia, por cierto, muy mal manejada por el presidente, por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero estamos a tiempo de hacer reconsideraciones y de hacer correcciones de rumbo, porque nunca es tarde. Cito también en mi artículo un párrafo del libro de libros, que es El Quijote de la Mancha, y lo voy a leer para ustedes. Dice: sábete, Sancho, le dice Don Quijote a su escudero, que no es un hombre más que otro, si no hace más que otro. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de suceder bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables. Y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien ya está cerca. Entonces yo creo definitivamente que todo esto que está ocurriendo va a pasar, porque todo pasa, pero tenemos que construirlo, y en mucho, Javier, desde la sociedad civil, desde el ámbito de los gobernados, desde el ámbito de los que somos los destinatarios de los yerros y los aciertos
de quienes gobiernan. Antier hubo una conferencia que dio mi correligionario Juan Carlos Romero Hicks, que es el coordinador parlamentario del Grupo de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, y él hablaba de 4 cánceres. Me voy a referir a uno de ellos, el primero. Dice que la sociedad actual está siendo carcomida en nuestro país por la ausencia de principios y valores éticos. Y tiene razón, Javier. Pero en mucho tenemos responsabilidad los mexicanos. ¿Por qué? Porque no elegimos en conciencia a quienes van a tener a su cargo la dirección de nuestro país desde los diferentes ámbitos del poder público. Y cuando no se tiene ese cuidado, pues pueden llegar como han llegado, y ejemplos tenemos de a montón. Coahuila, nuestro estado, no es la excepción, de hombres que han llegado, de hombres y mujeres que han llegado, y precisamente no han respetado los principios éticos de la política, porque la política no está peleada con la ética. Y han hecho, no quiero ya ni repetir porque a cual más lo sabe. O sea, han hecho su trabajo en beneficio propio y de sus compinches, pero no en beneficio de la sociedad que los eligió para que generaran bien común. Y no es de gratis, Javier, también lo hemos señalado, porque son cargos de carácter temporal por los que se cobra un sueldo y por los que andan pidiendo de por Dios que voten por ellos cuando andan tocando las puertas para llegar a los cargos públicos que son de elección popular. Entonces, por eso le digo, Javier, que estamos a tiempo de hacer reconsideraciones y de arreglar lo que hemos permitido que se desarregle. Cierro mi artículo diciendo precisamente que no es hora de seguir en calidad de espectadores, sino que ya nos convirtamos en protagonistas de nuestra historia si es que queremos que esa historia sea diferente. Hemos tenido, Javier, un año muy difícil. Pongo aquí en mi texto que hemos tenido un año accidentado, para decirlo de manera educada, en los diferentes ámbitos, como es el de la salud, el de la economía, en lo social, en la vida institucional, en la gobernanza, en lo político. Y estamos deseando los mexicanos, porque como seres humanos que somos lo deseamos, que haya una mejoría, aunque sea un poquito, que se vea la mejoría, que se vea la disposición del gobierno federal de reconsiderar su actuación, de ver los yerros que ha cometido, o sea, que tengan su humildad de reconocer los errores y que además tuvieran una genuina voluntad de enmendarlos, porque tenemos un gobierno, Javier, que está desconectado de la realidad. Totalmente. Y cuando un gobierno se desconecta de la realidad, no sirve. Y las evidencias, eso que estoy diciendo, están a la vista, o sea, no las tengo que inventar. Y sobre todo, cuando uno compulsa esta realidad que hoy tenemos, con las promesas que hizo el señor cuando quería arribar al poder y llegó, pues nos damos cuenta que andamos patas para arriba, ¿verdad? Porque en su hoja de ruta gubernamental destaca su empecinamiento de pulverizar la capacidad de respuesta de la sociedad para reaccionar o objetar lo que sucede. Al señor le molesta que se le señalen sus errores. Al señor le ofende y le agravia y lo considera un insulto y una falta de respeto el que se le diga que no se está de acuerdo con lo que él está haciendo. Sí, y entonces esto está generando una polarización terrible que no va a acarrear nada bueno, Javier, si estalla. Nada. Pero nada bueno de verdad. Mire, está metiendo gente ahí al INE, está metiendo al TRIFE, a la Suprema Corte de Justicia, tiene amigos magistrados, y ahora quiere acabar con todos los organismos descentralizados, o sea, independientes. Dice que le estorban, entonces es un dictador en potencia. Sí, o sea, a mí me preocupa su voracidad por el poder y que además odia la división del poder. Sí, porque quiere convertirse en el ombligo del mundo, en el ombligo de México, y que todo gire en torno a su centralismo. Y esto está probado, los gobiernos centralistas están probados, históricamente en México los conocemos en el siglo XIX, que no sirven, que no son lo adecuado. Sí, y como lo señalo en mi artículo, en el texto que hoy escribo, ahora va contra los organismos autónomos y contra las diputaciones de representación proporcional. Craso error, Javier. Los organismos autónomos se generaron precisamente porque cuando tenía el gobierno a su cargo, pues usted acuérdese nada más, hablamos de uno solo, cuando el propio gobierno
organizaba las elecciones, Javier. ¿Se acuerda de Bartlett? El único, que dijo que fue el sistema último. se había caído, ¿verdad? Fue el último. Entonces, por eso nace el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, Así es. para profesionalizar esta tarea que es fundamental. Por esto nace el IFETEL en comunicaciones y todos los organismos de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque eran disfuncionales cuando estaban en manos del gobierno, y además eran susceptibles de caer en lo que al gobernante en turno se le ocurriera y manejar la situación como le diera su regalada gana. Nomás faltaría que la selección se la encargara otra vez a la Comisión Federal de Electricidad ahora, que la maneje otra vez a Manuel Bartlett. A Bartlett, por la experiencia, ¿verdad?, que tiene. Por experiencia. Y luego, fíjese, se va, esto es aberrante de verdad, se va contra las diputaciones de representación proporcional. Yo señalo el caso de Alemania, que es una de las democracias más consolidadas del mundo. En Alemania, y yo he estado en Alemania, tuve la fortuna de estar en Alemania, en el Bundestag, cuando era yo diputada federal, y de dialogar con los diputados, ¿sí? Y algo maravilloso que tiene la democracia alemana son los equilibrios. ¿Por qué? Porque tienen escaños también de representantes de las minorías, porque las minorías existen, Javier, en cualquier sociedad, y tienen derecho a estar representadas. Por eso en México también se introduce diputados por este principio de representación proporcional, y ahora los quiere desaparecer. Es algo aberrante de verdad. Lo que sí debiera de impulsar, porque ya está impulsado desde antes, pero no ha cristalizado, Javier, es la disminución de los diputados de representación proporcional. Ahorita tenemos 200 en la Cámara de Diputados, sí, que bajen a 100, Javier, que bajen a 100, y que desaparezcan definitivamente los 32 senadores de representación proporcional, porque eso es, no le voy a poner más calificativos, simplemente no deben de existir, y le voy a decir por qué. Porque los senadores de la República representan entidades federativas, sí, no representan población como los diputados. Entonces es absurdo que haya senadores de representación proporcional, que son 32. Y ese nomás. Ahí sí deben de disminuir, deben de desaparecer estos 32 y bajarle 100 a los de representación proporcional. Y si quieren ir más allá, bajarle 100 a los 300 de mayoría relativa. Pero que no salga que es por austeridad republicana, Javier. No es por austeridad republicana. Es porque el señor quiere hacer y disponer de cuanto existe en este país y le está dando en toda la torre, discúlpeme la expresión, a las instituciones de por sí muy endebles que tenemos en México. Él las quiere acabar de rematar. Y cito esto porque si volvemos la vista hacia lo que usted comentaba al inicio de esta charla, de lo que ha sucedido en Estados Unidos, si algo tenemos que aprenderle y aplaudirle a los gringos, porque tienen cosas muy positivas, entre otras el derecho anglosajón, que mis respetos para él, sí, es que allá las instituciones sí tienen un peso. Vea usted nada más la actitud del vicepresidente Pence, vicepresidente de Trump, sí, no del presidente en turno de Trump, cuando le ordena que no se lleve a cabo el conteo para ratificar a Joe Biden en el Congreso, de que había ganado la elección. ¿Qué es lo que le dice Pence? No, yo no voy a hacer eso, presidente, porque no está en mis facultades y porque eso es estar por encima de lo que manda la Constitución. Igual que el secretario de Estado de Georgia, que le pidió unos votos. Exactamente igual. Así es, dijo, no es posible. Fíjese nomás. Entonces, pero aquí en México, Javier, es lo que yo les envidio a los gringos en ese aspecto. Fíjese usted qué peso de sus instituciones. Por eso tienen confianza los norteamericanos en sus instituciones. Fíjese cómo están procediendo ante el ataque del Capitolio. O sea, ya está la investigación y se van a ir contra quienes violentaron la ley. Bueno. Porque en un estado donde no se respeta la ley, donde no tiene el imperio de la ley sitial de privilegio, es cuando se dan las dictaduras, Javier. Es cuando se pasa aquí por el Bester encima de los Gordillo ya derechos le anda humanos y de premiando, todo. ya le está regresando la lana. Trae el líder de los mineros de allá donde andaba escondido. Ahí está Bartlett. No, aquí ahí tenemos todas. No. Entonces, Javier, yo creo que está más que claro que también es un cáncer, y así lo señala Juan Carlos Romero Crix en la conferencia que acabo de escuchar de él, cómo quiere pulverizar las instituciones. Las instituciones del gobierno, Javier, gubernamentales, las instituciones políticas son las que le dan confianza y credibilidad, sí, al Estado, y en este caso al Estado mexicano. Y el señor está empeñado en hacerlas pedacitos. Así es. Y malditas redes sociales, al rato va a decir con esto que pasó allá, claro, que le bloquearon a Trump.
Al rato va a decir Así. que las malditas... Pero le digo, los únicos que podemos cerrarle el paso a lo que este señor quiere somos los mexicanos, Javier. Ojalá y se pueda. Licenciada Esther Quintana Salinas, nos está marcando que ya se nos acabó el tiempo. Ni hablar. Ni Así que un saludo cordial. Nos estamos saludando y nos vemos pronto con el favor de Dios. Hasta nos luego, escuchamos licenciada. pronto. Gracias. Buen día y muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Bye. Bien, hasta aquí llegamos, el dominó político. Lo esperamos en el próximo. Gracias. Buenas tardes.